Hoy vamos a, ustedes como saben, ya el lunes ya estuvo subido el video sobre el tema de, seguimos con el tema de diseño organizacional, pero dentro de ellos vamos a ver cuáles son los elementos, definimos ahí en el video cuáles son los elementos claves que se necesitan cuando uno va a diseñar la organización. Recuerden que en la unidad 1 nosotros vimos cuáles son las funciones administrativas, ¿sí? Entre ellas vimos la función de organizar, ¿sí? Que es la función que crea la estructura de la organización, ¿sí? Me voy a acomodar un poquito mejor. Luz. Está. Bien, entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica cuando hablamos de diseño organizacional? ¿Sí? Implica cuestiones como que el administrador debe tomar decisiones acerca de cómo deberían ser los trabajos especializados que van a realizar, qué reglas guían las conductas de los empleados y a qué nivel se toman decisiones. Recuerden, sí, que hemos visto a qué niveles se toman decisiones. Se toman decisiones obviamente en los 3 niveles de la estructura de la organización, pero fundamentalmente las decisiones, digamos, recuerden que tenemos las decisiones programadas y no programadas, donde las decisiones no programadas se tomaban en los niveles superiores de la organización. Y todo aquello que tiene que ver con la operatividad de la organización, sí se toma en los niveles, entre los niveles intermedios y en niveles inferiores. Pero fundamentalmente cuando se habla de operatividad, se toman decisiones a niveles de primera línea. Bien. ¿Qué más podemos agregar con respecto a esto? Bueno, ahí en la presentación dijimos que cuando los gerentes desarrollan o cambian la estructura de la organización, están llevando a cabo el diseño organizacional. Un minutito que alguien está con problemas. Bien, ya les he dicho que se queden tranquilos que estamos grabando. Bien, ¿por qué hablamos antes de definir los elementos, nosotros tenemos que ver por qué es importante, digamos, la importancia del diseño organizacional? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como gerentes, debemos tener en cuenta si el aumento de la competencia. Ustedes han visto que esto avanza a pasos agigantados y las empresas no pueden ni deben quedarse fuera de ese contexto de avance. Siempre tienen que ir, digamos, siguiendo ese incremento. Y esto está dado por el tema del avance en la tecnología, el contar con la información muy rápidamente. Entonces tienen que ponerse a tono, digamos, con la competencia. Bien, y después, otra cuestión, que los administradores, los gerentes se encuentran en estos momentos muy presionados, digamos, buscando siempre formas nuevas, cuál sería la mejor manera de motivar a los empleados para alcanzar, digamos, para lograr que los subordinados o todos los equipos de trabajo se pongan al tono con ese avance tecnológico que requiere. Y todo esto va, digamos, en beneficio de incrementar, como decimos, el valor de la empresa. Bien. Otra cuestión también, hablábamos que en el video de que deben estar preparados para enfrentarse a las contingencias. Cuando hablamos de contingencias tenemos que tener en cuenta
siempre la situación que nos encontramos, el contexto en ese momento en que nos encontramos, ¿sí? Y para ello debemos desarrollar tanto las aptitudes, ¿m? Y aumentar la capacidad y la eficiencia con, digamos, buscando mejorar, digamos, la adquisición no la adquisición, sino con la finalidad de lograr una buena calidad de los productos, una buena calidad de los servicios. Por eso se habla siempre de una continuidad en la especialización, porque esto va a llevar a incrementar el valor de la empresa. Bien. ¿Qué otra cosita más? A ver, ahora vamos a, recuerden que hemos establecido que hay 6 elementos claves. La especialización del trabajo, la departamentalización, la autoridad y responsabilidad, la centralización y descentralización, el alcance del control y la formalización. ¿Mm? Bien, quiero preguntarles, porque no quiero que sea, digamos, una clase teórica mía, sino compartir. Creo que ustedes ya vieron el video y quiero saber qué les ha parecido, qué cuestiones han quedado ahí medio en duda. Vamos a abocarnos a la teoría, porque después con la profesora González Corral vamos a interactuar con ella para ver la parte práctica. ¿Estamos? A ver, los quiero escuchar un poquito a ustedes también, porque si no, es medio aburrido. ¿Sí? Si no es monólogo. Sí, claro. Si no, lo ponemos al video y Claro. la idea, digamos, es interactuar con ustedes. A ver. Profe, ¿puede explicar el tema de cómo se agrupan por actividades? La departamentalización. La departamentalización. Sí. Bueno, ahí quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dividido los temas con otros profesores, ¿sí? Próximamente se va a subir un video donde se va a explicar específicamente, ¿sí?, el tema de departamentalización. O sea, no nos adelantemos, vamos a explicar en qué consiste la departamentalización, obviamente. No tengo problema, pero no quisiera ir avanzando, ¿sí?, hasta que ustedes vean en detalle cómo se departamentalizan las organizaciones. ¿En qué consiste la departamentalización? Una vez que los trabajos se dividen, ¿sí?, se dividen por medio de la especialización del trabajo, deben agruparse nosotros hablamos de la homogeneidad. Quiere decir que sean aquellas tareas que son similares. Eso se llama principio de homogeneidad. Bien, ya vamos a explicar autoridad. Ya vamos a explicar autoridad. Vamos primero por el tema de departamentalización. Bien, dijimos que una vez que los trabajos se dividen, debemos agruparlos en tareas que sean similares. Recuerden la palabrita homogeneidad, porque por ahí algún profesor les puede preguntar, ¿cómo lo llamamos a eso de agrupar actividades similares? Eso es el principio de homogeneidad. ¿Estamos? Bueno, decimos que existen cinco criterios de departamentalización, ¿sí? La departamentalización por funciones, la departamentalización por producto, la departamentalización por cliente, por zona geográfica y la departamentalización por proceso. Bien, no son los únicos criterios de departamentalización. Estamos en este tema, vamos a hablar fundamentalmente de los criterios de departamentalizaciones tradicionales. En el próximo video, el profesor hará la diferencia entre tradicionales y no tradicionales, y ahí lo vamos a ver en profundidad. Y ahora voy a hablar muy general del tema de la departamentalización. No quiero avanzar porque
También, para que podamos entender los diferentes criterios, debemos tener en cuenta cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, en qué momento se departamentaliza, inclusive estos criterios de departamentalización, nosotros los podemos mostrar en un solo organigrama, los 5 criterios de departamentalización. ¿Ahí estamos? Entonces, vamos despacito. Vamos a mencionar solamente en qué consiste. Bien. La departamentalización por funciones. La departamentalización por funciones, ¿qué es lo que hace? Es mostrarnos la actividad principal de la organización, es decir, a qué se dedica. Agrupa a los empleados según el trabajo realizado. Por ejemplo, ustedes han visto los organigramas, nosotros en el nivel superior tenemos el gerente general. En los niveles intermedios tenemos los gerentes de las diferentes áreas que conforman la estructura de la organización. Estamos hablando, por ejemplo, el gerente de producción, el gerente de comercialización, de recursos humanos, de finanzas, de investigación y desarrollo, y así todo va a depender cuál sea la denominación que le den los gerentes a cada una de sus áreas funcionales. Pero fundamentalmente la departamentalización funcional es la que nos muestra a qué se dedican, muestran la actividad principal. ¿Estamos? Bien. Voy siguiendo el video, por eso es que me detengo un poquito. Luego tenemos la departamentalización por producto. Es decir, la departamentalización por productos agrupa a los empleados por función, en función de las principales áreas del producto existentes dentro de la corporación. Por ejemplo, a ver, nosotros en una empresa que, por ejemplo, que fabrica diferentes, por ejemplo, Adidas. Adidas tiene, digamos, bien diferenciados sus productos, ¿sí? Los productos para hombres, los productos para mujeres, los productos para niños, y además cuenta con otros tipos de, no solo indumentaria, sino también accesorios. Esa es la departamentalización por productos, que yo los voy a sectorizar, por así decirlos, en función de las áreas existentes. Bien. ¿Qué más? La departamentalización por producto, ¿qué es lo que hace? Estaba buscando aquí siguiendo el dossier. Bien. ¿Qué es lo que pasa con respecto a cuando hablamos de la departamentalización por producto? ¿Por qué me detengo aquí? Porque si hemos dicho que está orientada en función de lo que, por ejemplo, ofrece, qué tipos de productos ofrece, quiere decir que la ventaja es que esta departamentalización se orienta fundamentalmente, pone énfasis, pone su atención, digamos, en las líneas de productos. Además, ¿qué es lo que permite? Permite, digamos, el crecimiento de los productos y servicios, porque permanentemente van a estar buscando o mejorar la calidad de los productos o de los servicios. Ojo, cuando hablamos de esto, no nos enfocamos únicamente en un producto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las departamentalizaciones, nosotros tenemos que pensar también que no necesariamente, no solamente es un producto, sino también puede ser un servicio. Recuerden, por ejemplo, los bancos. Los bancos, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Tienen un área de plazos fijos, tienen un área de seguros, tienen un área de otros tipos de servicios, entonces los tiene que separar en función de las actividades que llevan a cabo.
Ahí estamos. Otra, ¿qué es lo que hace también la departamentalización por producto? Mejora, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mejora la coordinación entre las actividades funcionales. Proporciona, ¿qué es lo que hace? Proporciona una capacitación permanente, firme, porque eso hace de que los productos o los servicios que se elaboren vayan mejorando en su calidad. Pero también debemos pensar que no solamente esto lo que dije recién tiene que ver con las ventajas de la departamentalización por producto, pero también tenemos que pensar qué problemas trae como consecuencias esto. Entonces, podemos decir que cuando hay cuando se pone énfasis, digamos, en determinados productos, digamos, en mejorarlos tecnológicamente, también aquí hay que tener en cuenta un tema que no es menor para una organización, como ser la parte, digamos, se nos va de la mano el control financiero. También cuando hablamos digamos, otro problema que trae es que se pierde, digamos, o dificulta, digamos, la supervisión desde la alta gerencia. ¿Por qué? Porque se vuelven cada vez más especializados los trabajos. Bien. Después tenemos la departamentalización que habíamos quedado en la departamentalización por producto, luego tenemos la departamentalización por clientes o zona geográfica. Muy bien, la departamentalización por cliente, ¿qué es lo que hace? Es, digamos, agrupar a los empleados en función de los problemas y necesidades de los clientes. Cuando hablamos de clientes estamos hablando de diferentes tipos de clientes, pueden ser clientes mayoristas, minoristas, consumidores finales, grandes consumidores. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? Que pone así como en la departamentalización por producto, se ponía énfasis en el producto, ¿sí? Porque buscamos siempre la excelencia en la calidad de los productos. Aquí en esta departamentalización se pone énfasis en las necesidades del cliente. ¿Ahí estamos? Por ejemplo, otra de las ventajas es que dice que da la sensación a los clientes que tienen un proveedor que los entiende, digamos que está pendiente de sus necesidades. Y después también otra ventaja, por así decirles, es que desarrollan experiencias en las áreas de clientes. Obviamente que aquí se va a poner énfasis en la parte de los clientes. Bien, pero ¿cuáles serían, por así decir, las desventajas de la departamentalización por cliente? A ver, en muchas organizaciones puede ser que los clientes no estén, por ejemplo, bien definidos, ¿sí? O sea, que no estén bien, digamos, orientados hacia qué tipo de mercado. Otra cuestión puede ser que dificulta coordinar las operaciones entre la demanda de competitividad de los clientes. Bien. Otra departamentalización, ¿cuál es la que me falta? La departamentalización por zona geográfica. Bien, la departamentalización por zona geográfica, ¿qué es lo que nos dice? Agrupa a los empleados en función de las áreas regionales en donde opera.
Por ejemplo, aquí ustedes ven que hay muchas empresas que, digamos, departamentalizan por zonas geográficas. Ustedes han visto, por ejemplo, la que conocemos aquí, Grido. Grido tiene una departamentalización por zona geográfica, en distintos sectores de la capital, en zona norte, zona sur, en el interior también. Eso es una departamentalización por zona geográfica. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que mejora la coordinación en una región, o sea que busca posicionarse en un lugar, ¿sí? Y poder coordinar desde ahí. Dice, aprovecha las economías de escala digamos, de las operaciones locales. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, Loma Negra, que está en la parte en el límite de Santiago y Catamarca. Obviamente que ese lugar esa empresa se posiciona en ese lugar. ¿Por qué? Porque está cerca del recurso humano, está cerca de los recursos que necesita para poder, digamos, elaborar, en este caso, el cemento. Porque están cerca de los lugares donde existen canteras y todas esas cosas y tienen, digamos, los materiales, por decir así, a mano. Así como también los recursos humanos. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja de la departamentalización por zona geográfica es que requiere que mayor capacitación, mayores conocimientos en la parte, digamos, de la gerencia general. Más personas capacitadas en la gerencia general. Dificulta, pero cuando se departamentaliza por zona geográfica, el principal inconveniente o la desventaja es que se pierde el control. En control, digamos, de la alta gerencia. Dificulta por ejemplo, que el gerente general, digamos, pueda controlar, por así decir, en distintas zonas geográficas donde están asentadas las empresas. Bien. Y luego, ¿cuál es la otra? La departamentalización por proceso. Bien, la departamentalización por proceso agrupa a los empleados en función del flujo de trabajo. ¿Qué es lo que hace la departamentalización por proceso? Es aquella que atraviesa etapas. Yo ahí les había, ¿se acuerdan cuando vimos el gráfico ese de la especialización del trabajo? Donde teníamos una secuencia de un armado de un vehículo, ¿se acuerdan? Bueno, eso es también podemos mirarlo ahí, como citarlo como ejemplo, porque ahí vemos de qué manera se va, digamos, atravesando las distintas etapas para llegar a un producto terminado. En este caso del auto, viene el ensamblado de las partes, luego viene, no sé cómo se elabora un auto, pero bueno, el ensamblado de las partes, digamos, la pintura y por último el pulido, esas cosas. O sea que cuando hablamos de proceso es que debe atravesar etapas para poder llegar a un producto terminado. Bien, esas son digamos, las departamentalizaciones tradicionales en las que se utilizan en la mayoría de las organizaciones. Después veremos más adelante las no tradicionales. Ahí estamos, pero no quiero entrar mucho porque van a ver ustedes la próxima clase bien en profundidad cómo son los diferentes organigramas en función de los diferentes criterios de departamentalización. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien. Bueno, muy bien. Me había preguntado sobre autoridad. Autoridad, bien. Yo creo que tenemos que ir por el tema de la autoridad, los diferentes tipos de autoridad, ¿sí?
A ver, ustedes ya que han visto el video, ¿qué entienden por autoridad y qué entienden por responsabilidad? Si no, estoy dando toda la clase yo y no estamos interactuando. Autoridad sería el derecho de poder, digamos, sería el derecho ante los subordinados para dar una orden o bien decirle qué es lo que tienen que hacer o cómo trabajar. Y responsabilidad correría por cuenta de todos sin medir el nivel, digamos, porque a pesar de ser un jefe o alguien de alto rango, también tiene que tener la responsabilidad para poder trabajar con su equipo. Entonces, estoy equivocada. Está bien, está bien, está bien. En definitiva, a ver, cuando hablamos de responsabilidad, ¿sí? Si en los niveles inferiores, digamos, se produce, por ejemplo, una pérdida importante en la fabricación de determinados productos, eso va en detrimento de toda la organización, porque no solo va a ser del área de producción, ¿sí? Sino va, digamos, en perjuicio de la organización, porque al elaborar productos defectuosos, ¿sí? Es una, digamos, estamos malgastando los recursos con que contamos. Exactamente, y obviamente que también, digamos, produce un perjuicio para la organización. Entonces, aquí le cabe no solo la responsabilidad al que está en el nivel, en el área de producción, sino a los gerentes intermedios, que son los que deberían haber controlado, supervisado, ¿sí? A los niveles de primera línea y evitar, digamos, en este caso, por así decir, la pérdida de un lote de fabricación de un determinado producto, por alguna cuestión, por alguna, digamos, que pueden haber incorporado capaz que una materia prima que no era para ese producto. Claro. Bueno, entonces es por eso que se habla mucho de que tienen que ser eficientes y eficaces a la hora en cuanto a autoridad y responsabilidad, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de eficiencia, es que tienen que tener la capacidad de poder utilizar los recursos adecuadamente. Claro. No malgastarlos, ese es el tema. No, o sea, cuando hablamos de recursos, no solo estamos hablando de insumos, sino también tenemos que hablar de tiempo. Sí. Bien. Sí, perfecto. Muy bien. Profe, Mónica, aquí uno de los chicos pregunta, ¿una organización solo puede tener un solo tipo de departamentalización? No, todo depende. A ver, recién creo que hice mención, puede ser digamos, a ver, esto lo vamos a ver más adelante, porque voy a hablar ahora del tema de una organización matricial, ¿sí? Donde, digamos, se ven dos tipos de departamentalización, ¿sí? Una departamentalización por funciones y una departamentalización por proyectos o por productos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, fíjense que después vamos a ver que en un solo organigrama nosotros vamos a poder ver los diferentes criterios de departamentalización. Porque fíjense, por ejemplo, si tenemos una empresa que produce y fabrica, por ejemplo, sillas. No sé cómo se llama, aquí hay una empresa que hace específicamente pupitres para las universidades. ¿Qué es lo que hace? Vamos a tener el área de producción donde se abocan a la fabricación de los pupitres. Muy bien, ahí en esa parte también vamos a ver la departamentalización por proceso, porque vamos a explicar bien cómo se lleva a cabo la elaboración de determinados productos.
Pero también esta empresa no solo produce, sino también los comercializa. Entonces, ¿dónde los comercializa? ¿A qué tipos de clientes? Pueden ser a grandes clientes, ¿sí? A medianos o directamente a consumidores finales. Consumidor final es aquel, yo por ejemplo voy y compro 5 sillas. A eso se llama consumidor final. Pero también esa empresa puede tener, digamos, distribuida, digamos, por zonas perdón, estoy diciendo distribuido, no, puede tener departamentalizado, ¿sí? Los puntos de ventas en distintas localidades, por ejemplo, en Santiago del Estero. Puede tenerlo en Frías, puede tenerlo en Añatuyo, puede tenerlo en La Banda, puede tenerlo en Quimilí. Y ahí vemos, digamos, qué zonas distribuyen, en dónde los distribuyen a los productos. No sé si... ¿Profe? ¿Me escucha? 9:36. Muy bajito. A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí, a ver, ¿Ahí? sí. Profe, yo tengo una duda. Usted habla, por ejemplo, de la departamentalización por proceso, por ejemplo, decía de la elaboración de un auto, pero yo tengo una duda, por ejemplo, en una panadería, donde por un lado se hace el pan, tiene un proceso, la factura tiene otro proceso, ¿sería lo mismo ahí o no? Claudia. Disculpa. En una panadería, por ejemplo, también se puede, la parte de producción, se puede departamentalizar por procesos. Y ahí tienen que estar bien identificadas las distintas secuencias o etapas del proceso de fabricación. En la departamentalización por procesos se usa en el área de producción, de una panadería, de una fábrica de muebles, en una heladería. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la ventaja? Si todos los productos son similares en su elaboración, entonces ahí se economizan los costos. ¿Por qué? Porque yo en este proceso voy a hacer la preparación, la mezcla. En el proceso siguiente va a estar personas encargadas de armar, por ejemplo, en el caso de la panadería, de armar las facturas, las medialunas, los distintos productos. En el otro proceso, el horneado. Y ahí es donde también se ve la especialización, la división de actividades. ¿Por qué? Porque la elaboración o fabricación del pan es una actividad que se lleva a cabo, pero es una actividad compleja. Que si una sola persona tendría que hacer todo el proceso, produciría menos cantidad que si separamos esas actividades en varias que sean más sencillas y donde estén las personas especializadas. Porque hay personas que se especializan en las proporciones, en la mezcla, otras se especializan en cómo van a armar los productos, la otra se especializa en controlar el horno, la temperatura, a qué hora lo prenden, cuándo lo tienen que dejar, cada producto, qué temperatura necesita, hasta así obtener el producto final. Lo bueno de esto es que aquí lo que se aprovecha, por ejemplo, son las maquinarias, ¿sí? Porque, a ver, digamos, cuando la mezcladora, si vamos a hablar de la panadería, la mezcladora es exactamente la misma para el pan, para la factura, creo yo, ¿no? Para el pan, para la factura, para cualquier tipo de productos que ellos elaboran, la máquina mezcladora, ¿sí? Por ejemplo, después la otra máquina que yo los escucho antes, ahora ya todo es distinto, es más automatizado, pero La hay sobadora. una sobadora, exactamente, la Y sobadora. todavía existe. Claro, no, sí sé que existe, sí, por eso yo escucho la sobadora, por eso, ¿me entiende? O sea, que ahí en ese caso, cuando
Si bien capaz que obviamente el pan tiene un proceso de elaboración distinto a las facturas, pero ahí en ese proceso lo que se hace es aprovechar, ¿sí?, las personas y las maquinarias. Se utilizan las mismas personas, digamos, porque la que está a cargo de la mezcladora, obviamente que tiene que saber manejar la máquina. Claro. Las formas de fabricación de cada producto son similares. Al ser similares se pueden aprovechar los mismos recursos. Entonces se hace una eficiencia, un uso eficiente de los recursos. Por eso recién les hablaba del principio de homogeneidad. ¿Ah? Hablábamos de actividades o tareas que sean similares. No quiere decir que sean iguales. No estamos diciendo iguales, sino actividades que sean similares. Profe. Sí. Gracias, y en los profe. casos, por ejemplo, en que las panaderías producen grandes cantidades, ¿no podría ser posible aplicar en ese caso una doble departamentalización? O sea, primero por producto y después hacerla por proceso. O sea, por un lado las facturas, por ejemplo, por otro lado el pan, y así. En el caso del área de producción, ¿cuál es la regla, digamos? Se aplica por proceso cuando los procesos de elaboración sean similares. Y en el área de producción yo puedo aplicar una departamentalización, tomar la decisión de aplicar una departamentalización por producto cuando las formas de fabricación, de elaboración de los productos son diferentes. En ese caso se justifica una departamentalización por producto. Ustedes recuerden, no hay una fórmula mágica para la departamentalización. Cada organización tiene que analizar los recursos que tiene, los objetivos, su misión, su estrategia, y en función a eso diseñar, como la profesora les decía al principio, hay un diseño organizacional, se planifica una forma de tal modo que se elabore una estructura y esa estructura permita alcanzar los objetivos. Por eso hablamos que la estructura debe ser eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque yo con esa estructura tengo que alcanzar los objetivos. Pero además, esa estructura tiene que ser eficiente. ¿Qué significa que sea eficiente? Que se haga un adecuado uso de los recursos. Porque yo, por ejemplo, en el caso que planteaban, puedo tener en el área de producción una departamentalización por producto, y a su vez cada producto por proceso me puede generar un alto costo. Tal vez voy a poder producir, hacer la elaboración que yo pretenda, pero me va a generar un alto costo con relación a los productos. Por ejemplo, si en una panadería yo tengo elaboración de pan, media luna, facturas, productos alimenticios, pero a la vez hacen servicios de catering, o elaboración de comida para llevar o comida para el salón, en ese caso se podría justificar una departamentalización por producto, porque por un lado yo voy a tener el servicio de catering y por el otro voy a tener la panadería propiamente dicha. Ahí los procesos de elaboración, seguramente los recursos humanos, todos van a ser totalmente diferentes. En ese caso se podría justificar una departamentalización por producto y habría que analizarse a su vez por proceso. ¿Estamos? Bien, perfecto. Sí. Bueno, gracias, chicos. Ese sería como el ejemplo que daba la profe también hace rato con respecto a los muebles, en cuanto a, por ejemplo, a la departamentación por producto, podría ser que se vendan sillas y aparte también mesas, ¿verdad? Claro, Ahí claro, sería. claro. Los procesos, ustedes tengan en cuenta que en el área de producción,
se justificaría en principio una departamentalización por producto cuando los procesos de elaboración sean diferentes. Si los procesos de elaboración son similares, no se estaría justificando. Claro. Bien. Esa sería como la regla. ¿Mm? Claro. Bien. Bien, profe. Gracias. Muni, ¿sigues hablando? No, vamos a, con yo quisiera que toques un poquito el tema del práctico porque estamos casi en horario. Bien. Estamos casi en horario y bueno, un poco para que ellos puedan ir resolviéndolo, vamos a ver, de paso yo también me entero, ya. Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos ahí los casos prácticos, que los he pasado ya unas diapositivas. ¿Mm? Bueno. Bueno, ¿alcanzan a ver ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí vamos a ir interactuando. Bueno, el tema que hemos visto, la especialización de trabajo, departamentalización, autoridad y responsabilidad. Estas actividades prácticas ustedes las tienen en la plataforma. Seguramente algunos lo han visto y otros no. Aquí tenemos un primer caso, a ver, lo voy a poner aquí. Bueno, ahí alcanzan a ver. Esperen que alguien me está pidiendo que lo admita. Bueno. Aquí tenemos, ahí. Los administradores, veamos en la anterior, en la filmina anterior. Se me ha cambiado la filmina. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito, chicas, que tengo aquí unos inconvenientes. Sí, profe. Esto de la tecnología La tecnología. me vuelve loca. Ahí tenemos. Bien, ahora sí. Me va para las otras filminas. Sí. Ahí. Ahí. Ahí está. Elementos claves del diseño organizacional. Vamos a interactuar aquí, chicos, para que no seamos nosotras las que estemos hablando toda la hora y a ver qué es lo que ustedes han entendido. Dice, existen 6 componentes claves. Existen 6 componentes claves: especialización de trabajo, departamentalización, autoridad y responsabilidad, alcance de control, centralización versus descentralización y formalización, que son necesarios tomar en cuenta a la hora de diseñar una organización eficiente y eficaz. Y la otra les dice, existen los 6 elementos claves que hoy se han perdido valor en el diseño organizacional, por lo que los administradores no toman en cuenta a la hora de proponer una organización eficiente y eficaz. ¿Qué opinan de estas afirmaciones? Verdadero y falso, profe. Bien, la primera parte es verdadera. Sincera y verdadera. ¿Qué les parece a ustedes? Es verdadera. Porque como explicaba hace rato, que para el trabajo. Claro. ¿Cómo? Busca facilitar y apoyar el trabajo que los Bien. empleados van a hacer dentro de la organización. Bien. ¿Por qué? Porque estos 6 elementos Profe. claves que permiten. Porque los administradores deben decidir para diseñar una organización eficiente, o sea que eso, con esos elementos van a lograr los objetivos con un adecuado uso de los recursos. Bien. Son estos elementos que
al diseñar una organización se tienen que tener en cuenta, dependiendo el tipo de organización, el tipo de actividades, si van a, cómo va a ser la especialización, va a ser rigurosa o no tanto, depende del tipo de actividad, depende del tipo de servicio que presenten. La departamentalización, ¿cuál tipo de departamentalización es la más adecuada a nuestra organización? La autoridad y responsabilidad, cómo se va a distribuir, cuál es el alcance de control, es decir, la cantidad de empleados que pueden estar, que un administrador puede tener a cargo, si van a centralizar o descentralizar la toma de decisiones, cómo va a ser la formalización. Entonces, todos estos elementos nos permiten diseñar una organización eficiente y eficaz. ¿Cuál es el significado de eficiente? ¿Qué significa que una estructura, un diseño organizacional es eficiente? Cuando hace un adecuado uso de los recursos. Bien. ¿Y eficaz? Cuando logra los Cuando objetivos. logra los objetivos Bien, propuestos. con ese Cuando logra los estudio objetivos. me permite alcanzar los objetivos. Vamos al siguiente. Los administradores modernos consideran a la especialización, y aquí les doy 3 opciones. Como un adecuado mecanismo de organización para que los empleados sean más eficientes, que también tiene sus limitaciones porque puede provocar estrés, fatiga, desatención. Y la última, como un mecanismo imposible de ponerlo en práctica en las organizaciones modernas. ¿Qué opinan de esto? Las dos últimas, Las dos profe. primeras, profe. A ver. Las dos primeras. Bien, ¿por Las qué? dos últimas. Lo primero. A ver, ¿es un adecuado mecanismo de organización para que los empleados sean más eficientes? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque se dividen las tareas. por la división de tareas. Bien, porque dentro de la organización, como hace rato dábamos el ejemplo, la elaboración de los productos de panadería, eso es una actividad, y es una actividad compleja. ¿Se acuerdan que si una sola persona la tendría que hacer, tendría que aprenderse todo el proceso, le llevaría más tiempo y produciría menos? En cambio, si esa actividad la divido en secuencias, en partes más sencillas, y pongo a empleados que se ocupen de esas actividades, ¿cómo lo harían? Se aprovechan las habilidades de cada empleado. Bien, se aprovechan las habilidades de cada empleado y es mayor la productividad. Es el ejemplo de los alfileres que daba Adam Smith. No sé si se acuerdan, los cursillos de ingreso lo tienen que haber visto. Sí. Entonces eso es verdadero. Después dice que también tiene sus limitaciones, porque puede provocar estrés, fatiga, desatención. ¿Es así? Sí, también, porque Sí, se vuelve también. rutinario. Bien, Exacto. porque a veces Bien. cuando son demasiado sencillas la tarea, provoca rutina, produce agotamiento mental, uno se fatiga, produce desatención. No sé si ustedes han visto la película, el cortometraje Tiempo moderno. de Charlie Chaplin. De Sí, tiempo profe, sí moderno. lo han pasado. Bien, que toda la hora está así hasta que por ahí se puede provocar algún accidente, ¿me entienden? Bien, entonces eso es verdadero, ¿que no? Sí. Y Sí. la última, a ver, como un mecanismo imposible de ponerlo en práctica en las organizaciones modernas. Es falso. Falso. Depende de cada organización. Bien, bien. Va a depender de cada organización y del tipo de actividad que se trate. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pasamos a la otra diapositiva. La departamentalización indica si las siguientes formulaciones son verdaderas o falsas. Departamentalizar consiste en agrupar las tareas o actividades teniendo en cuenta un criterio homogéneo, como por ejemplo en base a funciones que la organización lleva a cabo, o en base a sus líneas de producto,
o en base a las necesidades y características. Y la otra es, existen 5 formas comunes de departamentalizar: funcional, por producto, por cliente, zona geográfica, que son los únicos métodos para una departamentalización eficiente y eficaz. La primera es verdadera. Verdadera y falsa, profe. Ajá, bien. ¿Por qué? A ver. Es falsa la segunda porque no es, la profesora lo ha aclarado hace un rato, no es Claro. el único método. Son O los sea, más comunes. son los más comunes, pero no son los únicos. Ese ha sido uno de mis errores en el práctico, sí. Bien. No Bien. son los únicos métodos. Yo les sugiero, chicas y chicos, que vayan apuntando las aclaraciones que hacemos, porque esto es importante, porque nosotros en los exámenes finales o en los parciales siempre preguntamos estas cositas, ¿sí? Así que ustedes en un papelito vayan anotando las explicaciones, el por qué sí, el por qué verdadero y el por qué falso. ¿Me Bien, entienden? Para que ya les vaya quedando a ustedes en claro, porque estas preguntas las hacemos siempre nosotros. Bueno. Bien. Profe, yo en la última, no me parece a mí que esté mal, pero sí, que sí me parece mal que diga que son los únicos métodos para una departamentalización eficiente y eficaz. Bien. No me parece que esté mal que se dividan en funciones, en productos, en clientes y por zonas. Me parece que más dependería ya de cada empresa o de cada negocio. Claro, bien. Por eso. Por eso es falsa la última afirmación. ¿Me entiendes? Si bien estos son los métodos más, los tradicionales, capaz que hasta los que se usen más en la generalidad, pero no son los únicos. Y ustedes recuerden que cada forma de departamentalizar va a depender de los objetivos generales, de la estrategia, de la misión, del tamaño, de las actividades que se lleven a cabo dentro de la organización, del tamaño de la organización, de los productos que fabriquen o comercialicen. Se tienen en cuenta distintas aristas a la hora de determinar la forma de departamentalización. Por lo tanto, esta última afirmativa es falsa. Bien, de todas maneras, una aclaración, chicos. Lo van a entender más sobre departamentalización cuando vean el próximo video. ¿Estamos? Por eso no estamos entrando en profundidad con el tema de departamentalización porque falta lo más importante. Bien. ¿No? Bien. Esta es como una introducción al tema de departamentalización. Exacto. Bien, sigamos. Autoridad y responsabilidad. La autoridad se refiere a la obligación de realizar las tareas, al derecho de dar órdenes por la posición o cargo que ocupa dentro de la organización o a ninguna de las anteriores. Al derecho de dar... A la segunda, profe. Bien. ¿Por qué? Profe, ahí yo cometí un error. Yo puse, bueno, que no era ninguna porque ahí en el concepto de autoridad dice que es el derecho inherente a la posición de dar órdenes, pero que también espera que se realicen esas órdenes, ¿puede ser? Creo que dice acá en la bibliografía. Y claro, yo entonces... Autoridad está relacionada con el cargo. Claro. Exactamente, exactamente. A los fines prácticos, para que se ejerza la autoridad, tiene que haber la aceptación también por parte de los subordinados. Pero está bien, la definición es quién tiene autoridad, el que tiene derecho de dar órdenes por la posición o cargo que ocupa dentro de la organización. ¿Y sí o sí se espera, digamos, que se cumplan esas órdenes? Sí, tiene que estar relacionado también con el poder, ¿entiendes? Con la capacidad que tenga el gerente o el administrador de influir que el empleado, el subordinado, cumpla con su orden. ¿Estamos? Bien, gracias. En muchos casos se puede tener autoridad
pero por X motivo ha perdido poder para que se cumplan sus decisiones. Bien. ¿Entienden? Gracias, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es la correcta, digamos? La segunda. La segunda. Derecho de dar órdenes por la posición o cargo que ocupa dentro de la organización. Y la obligación de realizar las tareas, ¿quién las tiene? Los subordinados. subordinados. Y también cuando se delega autoridad. Bien, pasamos a la otra. Sí. Bien. Autoridad de línea, autoridad funcional de staff. Indique si es verdadero o falso. El gerente de comercialización dirige las actividades del departamento de ventas, departamento de publicidad y promoción. Los que dependen de él. Por lo tanto, este gerente tiene autoridad de línea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. No, falso. A ver, ¿por quién dice falso? ¿Por qué falso? Lo que pasa, a ver, capaz que no tengan todavía cuáles son las subfunciones de la función principal de ventas. Claro, aquí hay que explicarlo un poquito. El gerente tenemos, ubíquense en una organización o en una empresa. Tenemos el gerente general y gerentes que llamamos de nivel medio, que son las áreas. Esto ustedes lo han visto en la unidad 1. Gerente de comercialización, gerente de administración, gerente de producción y así. Dentro de la gerencia de comercialización, dependen del gerente de comercialización 3 departamentos. Un departamento es de venta, el otro es de publicidad y el otro es de promoción. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se ubican? Sí, profe. Bien. Entonces, el gerente de comercialización, ¿tendrá autoridad de línea? Es la pregunta. Sí, profe. Bien, ¿por qué? ¿Qué es la autoridad de línea? De arriba hacia abajo. Es la relación directa que tiene. Bien. Sí, de arriba hacia abajo, sí. Es por la posición, está relacionado con la autoridad tradicional. Es la posición que ocupa el derecho de dar órdenes y está dentro de la línea de autoridad. Claro, dentro de la cadena de mando. De la cadena de mando. Muy bien. Muy bien. Jerarquía. Bien, bien. Pasamos a la otra. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos? Una Sí, pregunta. profe. Sí. Por ejemplo, el departamento de ventas, departamento de publicidad y el otro departamento de promoción, ¿serían autoridad de staff? No, no necesariamente. Ajá, La gracias. autoridad de staff, recuerden que es la que no da órdenes, es solamente asesora. Depende de cómo se lo plantea el organigrama. Puede ser de línea, puede ser de staff. Bien. Recuerden, aquí una sola aclaración. Recuerden, el departamento ventas, publicidad y promoción son subfunciones de la función de comercialización. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. Bien. Autoridad funcional. Es la facultad que tiene cualquier administrador con habilidades especiales para controlar a otros. Verdadero. ¿Es así? Cualquier administrador, solamente por el hecho de que tenga habilidades especiales, puede controlar a otros. No, perdón, es falsa. Porque son políticas, ellos manejan las políticas específicas de asuntos que son relativos a cada área. Claro. ¿Cómo se define la autoridad funcional? A ver. Es el que tiene el derecho que delega a un individuo o un departamento para controlar los procesos, las prácticas o las políticas específicas. Bien. Entonces, la autoridad funcional tiene varias características.
La autoridad funcional se delega, que es el primer requisito. Recuerden que la de línea es una autoridad clásica, es una autoridad por el cargo que ocupa, mientras que la funcional es el derecho que se le delega a una persona o departamento. ¿Para qué? Para controlar procesos, prácticas, asuntos específicos que están relacionados con las actividades que se desarrollan en otros departamentos. Tiene que estar bien especificada y tiene que estar plasmada en los manuales de funciones. Porque si no, ¿qué estaría violando la autoridad funcional? La línea de mando. ¿El principio de qué? ¿De qué? Tiene que ver con el mando, de la Jerarquía. Que los principios que ustedes los han visto en las escuelas de administración. Un solo jefe para cada trabajador, para cada departamento. ¿De unidad de mando? Bien, la unidad de mando. ¿Por qué? Porque estos son personas o departamentos que están en otra área, puede ser que estén en otra área y estén dando instrucciones, estén dando especificaciones de cómo realizar determinados procesos a empleados que están en otro sector, que no están dentro de su cadena de mando, de la línea de mando, no está dentro de la autoridad de línea. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A la autoridad de staff es un grupo de personas que tiene poder de manejar la organización. No, eso es falso, usted la aclaró recién. ¿Qué hace la autoridad de staff? Asesora a la autoridad de línea. Bien, asesora, asiste, apoya. ¿A quién? A la autoridad. A la autoridad general, digamos. A la autoridad de línea. De línea. De línea. Bien, bien. Bueno, ¿se entiende? Que tiene poder, pero puede tener mucha Sí, influencia. profe. Sí, profe. Hacemos a la otra, Filmina, porque estamos con tiempo ya. Ya estamos. Unidad de mando. El principio de unidad de mando supone que los empleados saben quién les da las instrucciones y a quién deben reportarle. Verdadero. Verdadero. Bien, ¿por qué es verdadero? ¿Qué nos dice este principio? Que es una sola persona que está al mando. Bien, cada empleado recibe órdenes De un solo jefe. de un solo superior, de un solo jefe, bien. Entonces ellos saben a quién les da las instrucciones y a quién le deben reportar. ¿Me entienden? Sí. Sí. Bien. El principio de unidad de mando ha sido planteado por la teoría de sistemas. ¿De dónde viene? Falso, profe. No, profe, falso. Viene de la teoría de Fayol. clásica de Fayol. De Fayol, bien. Tipos de poder. Aquí tienen múltiple opción. Sancionar, el administrador puede sancionar a un empleado que llega tarde en forma repetida. ¿Qué tipo de Poder coercitivo. coercitivo? Bien. ¿Por qué? Porque es el poder ¿para qué? Para generar miedo o temor. Bien. Se basa en el temor. Se rige por el miedo o temor porque tiene poder de sancionar. Bien. Sí. Otorgarle a un empleado una suma. Ahora, profe, disculpe, ¿podría ser dentro de lo legítimo también porque está preestablecido? Sí, pero es una forma de poder, porque si vos sabes que tu superior te puede sancionar, Sí. ¿qué vas a hacer vos? Vas a hacer las cosas correctas. Claro, Claro. vas a decir, A eso voy, este pero, no me va a sancionar porque legitimizada la sanción, o sea, porque la conozco, a eso me refiero. no se te ha escuchado bien, disculpa. Que voy al hecho de que, o sea, podría considerársela dentro del poder legítimo
porque la sanción la conozco de antemano. O sea, está establecida. ¿Puede Sí, ser o no? pero acuérdate que el poder legítimo tiene que ver con la autoridad de línea. Aquí puede ser el encargado de personal o en el departamento de personal que pueda sancionar a otros que están dentro de otros departamentos. Ah, perfecto, perfecto. No ¿No? lo he interpretado por ese lado. Sí, El poder perfecto. legítimo está relacionado con el cargo que Con el ocupa dentro de cargo. la organización, con el cargo. Con la autoridad de línea está relacionado. Bien. Bien. ¿Quién lo tiene el poder? Puede ser que también lo tenga el gerente general. Y no depende directamente del gerente general, sino depende del supervisor del departamento de producción. ¿Me entienden? Entonces, recuerden que el poder es la capacidad que tiene de influir en la otra persona. Si yo, sinceramente, le tengo miedo a esta persona y no voy a repetir mi conducta. Pero si ahora no le tengo miedo, digo, quiero funcionar no repito. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otorgarle a un empleado una suma adicional en concepto de premio por haber sido el mejor empleado del mes. Se recompensa. En poder de recompensa. Yo sé que si cumplo, me van a recompensar. Entonces, ¿qué hago? Influyen en mi decisión y hago todo mi trabajo como corresponde. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Gerente de administración solicita al jefe del departamento de contabilidad, que está bajo su dependencia, que le presente informes sobre el monto total facturado del primer semestre. Ubíquense, gerente de administración, ¿se acuerdan? Mandos medios, gerente de comercialización, administración. Poder experto. O No, legítimo. el legítimo. El administrador, el departamento de contabilidad depende en la línea del administración, del gerente de administración. ¿Qué tipo de poder tiene el gerente de administración en ese caso? Legítimo. Legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Legítimo con que está Por la posición, Por la la Por la jerarquía. línea. Por el cargo. bien, Por la línea. por el poder que que está ocupa. teniendo. Está en la línea, es mi superior. Entonces, debo reportarle a él. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. El último dice, se toma la decisión de invertir en un nuevo software de administración y contabilidad, de acuerdo a lo aconsejado por el ingeniero de informática que trabaja en el área de administración desde hace 15 años. Poder experto. Poder Experto. experto. Bien. Poder experto, profe. El de experto, bien, porque el gerente de administración toma la decisión. ¿Por qué? Porque esta persona Por sugerencia. porque conoce Claro, por Conocimiento. su capacidad, su conocimiento, claro. Bien, Bien. bien. Y por último, ya estamos en la última, el jefe de departamento de ventas dice, goza de la admiración y respeto de su equipo de trabajo, por su carisma para ofrecer los productos y agradar a los clientes. Es por ello que todos los miembros del equipo se identifican con él y se esmeran por imitarlo. Poder Referente. referente. De referente. ¿Qué significa eso? Porque se basa en aquellos que o sea, son como, digamos, Desean ser como él. claro, Modelo. el Seguir modelo, su ejemplo. exactamente. Son el modelo y que desean seguirlo. Claro, se identifican con él, entonces quieren imitarlo por sus rasgos personales, por su forma de ser, por sus capacidades, por algún recurso que éste posea. ¿Se entiende? Así. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Sí, Bueno, profe. Bueno, aquí estamos. Como vuelvo a la pantalla. Profe, ¿cuándo sería la próxima clase? La próxima Jueves. clase es el próximo jueves. Todos los jueves van a tener clase. Bueno. Siempre va a ser en el mismo horario, ¿no es cierto? sí, Sí. ya está Establecido así, perfecto. planificado los jueves de 9 a 10. Sí. Perfecto, gracias. Bien. Cualquier duda
nos consultan, no hay problema, pero vayan anotando las dudas que tengan, por favor, vayan anotando, porque inclusive por el chat también les podemos ir contestando algunos. Como ahora vamos a trabajar en dupla, por ahí mientras alguien pregunta específicamente, uno por el chat puede ir contestándole, pero bueno, la idea es que todos presten atención a lo mismo. Capaz que ha quedado algunas preguntas, algunas dudas, pero bueno, a veces el tiempo es tan acotado que bueno, ahora interactuamos las dos profesoras, así que también tenemos que ir un poquito más rápido, pero también es importante que ustedes lean, o sea, está el video y está el Word del video, la explicación del video, o sea que de ahí ustedes pueden ir avanzando, haciendo algunas dudas que tengan, las van anotando y bueno, nos van consultando porque el tiempo es muy acotado, pero bueno, por lo menos nos vemos una vez a la semana. Profe, ¿el video lo van a subir por el grupo también? ¿Por dónde? Sí, de la grabación. tengo la digamos, grabación de ahora de la clase. En la plataforma. Sí. Ah, bien, perfecto. En la plataforma, bueno, eso ya mucho no sé, ¿no? Pero hay alguien que va a hacer esto y lo va a subir. Ya después vamos a ver cómo se hace, así que ya vamos a poder estar más. Bien. Pero sí, esto queda grabado todo, así que bueno. Bueno, les agradecemos, chicos, su presencia y bueno, estamos a su disposición por las consultas. Gracias, profe. Gracias.